Muy buenos días, señores. Gracias por participar de la conferencia en línea Demandas Judiciales en la AFP. Las conferencias en línea son un servicio adicional y exclusivo que brinda Prima AFP a los empleadores de sus afiliados con el fin de brindar soporte a su trabajo. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual usted podrá formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la presentación. Asimismo, al final de la presentación aparecerá una pequeña encuesta. Les pedimos que se tomen 3 minutos para responderla. Sus comentarios nos ayudarán a brindarle un mejor servicio. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestro expositor, el señor Eduardo Rengifo, gerente de cobranzas de Prima AFP. Muy buenos días. Realmente es un gusto estar con ustedes. En esta oportunidad de lo que vamos a hablar es del tema general de la cobranza de aportes previsionales, específicamente para el tema del sistema privado de pensiones. El título de nuestra exposición es Demandas Judiciales, pues una de las inquietudes del tema de la cobranza que más hemos recibido de la mayoría de empleadores. Lo primero que hay que preguntarnos es por qué nosotros realizamos la cobranza. Básicamente, en el caso de las AFPs, por imperio de la ley, cuando se diseña el sistema privado de pensiones, el Estado tuvo que decidir, si bien es cierto las AFPs existen para administrar fondos de pensiones, tenía que tomarse la decisión con relación a quién haría el cobro de los aportes en caso estos aportes no llegaran a las AFPs. Lo que decidió el Estado fue que lo hagan las AFPs. Por tanto, nosotros cobramos primero también porque tenemos un compromiso con los afiliados. Es nuestra obligación legal, como les dije a un inicio, y porque la falta de aporte va a generar una serie de perjuicios, básicamente vinculados a la futura pensión del trabajador. Puede que no le alcance el monto acumulado en su fondo de pensiones por una pensión mínima, que no alcance la pensión para cubrir todo el tiempo posterior de necesidad de sobrevivencia después de su vida laboral, el hecho de que también hay casos que el empleador no hizo ningún aporte y por lo tanto no tendrían nada para su pensión. Y lo que es en general, el tema de que la persona finalmente, de una manera no correcta, estaría percibiendo una pensión que no se ajusta al esfuerzo que hizo durante su vida laboral. Además del tema de la pensión, se presenta otro inconveniente. Algunos de ustedes deben saber de que el servicio que da la AFP no solamente es una futura jubilación, sino también existe el pago de una prima de seguro con la cual, ante la imposibilidad de trabajar o en caso de muerte, existe una pensión para los sobrevivientes o para la persona que no puede trabajar. Entonces, si los empleadores o la persona no está cumpliendo con el pago de sus aportes, podría darse la circunstancia de que ante un siniestro el seguro no cubra lo que correspondería a una pensión. Esto sucedería si en el momento del siniestro la persona tenía más de 5 aportes impagos. ¿Qué es lo que cobramos? Nosotros cobramos en términos generales los aportes, pero tengo que hacerles la siguiente aclaración. La actual regulación para el tema de cobro de aportes previsionales solo se ha realizado para lo que es cobro de aportes de trabajadores dependientes, es decir, que tienen un empleador. Esto está detallado y es esto de lo que vamos a hablar. La reforma del sistema privado de pensiones invita a que las AFPs comiencen también a realizar cobro a los agentes retenedores de trabajadores independientes, cobro también a los empleadores que hagan descuentos de aportes voluntarios con fin previsional o sin fin previsional a través de planillas, pero todavía no se ha desarrollado la regulación. Por tanto, lo que vamos a exponer en esta presentación solo corresponde a el descuento de aportes de empleadores a afiliados trabajadores dependientes que se encuentran en el sistema privado de pensiones. La primera pregunta que podemos hacernos es ¿desde cuándo va a iniciarse el cobro de los aportes previsionales? Bueno, el área de cobranzas de cualquier administradora de fondos de pensiones va a iniciar la cobranza desde el momento en que la empresa se encuentra en mora o el empleador se encuentra en mora. Porque como les dije, esta exposición va a ser sobre el tema de trabajadores dependientes, donde hay un empleador que hace el descuento del aporte. ¿Cuándo debe pagarse el aporte? Pues el aporte se va a pagar hasta el 5º día útil del mes posterior a aquel en que se descuenta el aporte. ¿Esto qué quiere decir? ¿Desde cuándo está en mora? Desde el momento inmediato posterior al vencimiento del 5º día útil en que se debió realizar el pago.
Por tanto, las acciones de cobranza de las AFPs pueden iniciarse desde el momento inmediato posterior a vencido el 5º día útil del mes siguiente. Las normas nos regulan unos plazos que una vez vencidos, las administradoras están obligadas a iniciar las acciones de cobranza. Sin embargo, no está prohibido que estas acciones se realicen antes del vencimiento de estos plazos. Por tanto, desde el día siguiente al vencimiento para el pago del aporte, se pueden realizar cualquiera de las siguientes acciones de cobranza que les vamos a mencionar. Vamos a hablar ahora del origen de la deuda. Y vamos a hablar de este tema porque las acciones de cobranza van a depender de la naturaleza de la deuda que se esté cobrando. Nosotros vamos a hablar de 3 tipos de acciones de cobranza en manera general: la cobranza administrativa, la cobranza judicial y la cobranza directa. Para la cobranza, para ver qué tipo de acción utilizamos, mucho va a tener que ver la naturaleza de la deuda, el tipo de deuda o el origen de deuda. Nosotros tenemos 2 grandes orígenes de deuda. Una es la mora real o deuda real, que la podemos definir como la deuda cuyo sustento es un documento. Es decir, las AFPs cuentan con un sustento documentado de la existencia de esta deuda. ¿Cuál es el sustento? Por ejemplo, las declaraciones sin pago, los documentos de fraccionamiento, reprogramaciones de pago, las boletas de pago, las declaraciones juradas presentadas por el empleador indicando las remuneraciones, los vínculos laborales, los devengues, y los pagos en defecto que se generan por las declaraciones pagadas, las liquidaciones de beneficios y cualquier otro documento que pueda probar que existe una relación laboral que determine el devengue o mes que se está pagando y que también pueda probar que existe la remuneración del trabajador. Esa es la mora real. Por tanto, toda cobranza que yo haga con una prueba documental es una deuda real, una cobranza por deuda real. Pero también existen los casos en que algunos empleadores no cumplen con realizar una declaración de la remuneración del trabajador del mes, no cumplen con hacer la declaración sin pago, y por tanto la AFP con respecto a determinado periodo no cuenta con la remuneración del trabajador sobre la cual se debería hacer el cálculo del aporte que se tiene que pagar. ¿Qué ocurre cuando la AFP no tiene un documento respecto de un afiliado? Pues según la ley, y toda esta parte que les estoy explicando es normada, la AFP tiene que presumir, es decir, por imperio de la ley, tiene que presumir de que si la relación laboral trabajador-empleador se encuentra vigente, pues definitivamente debió existir un descuento de aporte. Pero ¿cuál es el monto del descuento que se hizo? Entonces la AFP presumirá que el descuento de aporte va a ser relacionado con la remuneración que tiene registrada del trabajador afiliado. Entonces, habremos de decir que nosotros vamos a presumir la remuneración. Sin embargo, existe la posibilidad de que la AFP no cuente con ningún registro de la remuneración del trabajador. Por tanto, esto hace que existan dos tipos de mora presunta. Primero, la mora presunta con historia previsional, que la definimos como aquella que se basa en algún registro de remuneración del afiliado. Si yo cuento con alguna declaración o algún pago hecho por el empleador, yo supondré que la remuneración que presentó en la declaración o el pago es la misma que tiene este mes que yo no tengo ningún documento. Eso se llama mora presunta con historia, porque tengo historia de la remuneración del afiliado. Y en base a esa historia es que voy a determinar la deuda presunta. Pero también puede darse el caso de que yo no tengo ningún registro con respecto a la remuneración del trabajador afiliado. En esta situación, lo que dice la norma es que voy a suponer que la remuneración que gana es la misma remuneración que se utiliza para la cobertura del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, la remuneración máxima asegurable por el seguro. Este es un monto que se actualiza trimestralmente y que a la fecha de esta exposición equivale a 8.267.43 nuevos soles o soles. Por tanto, para resumir, el origen de la deuda es mora presunta y mora real. Mora real es aquella que tiene sustento documentado, y mora presunta es aquella que no tiene sustento documentado, que a la vez se divide en dos tipos. Mora presunta con historia previsional, cuando tengo un registro de la remuneración sobre el cual me baso para determinar cuánto gana en determinado mes, y mora presunta sin historia previsional, donde no tengo ni un registro de la remuneración del afiliado con el empleador,
y yo determino la remuneración en base a la remuneración máxima asegurable. En meses 8.237,43. Viendo esto, veremos ya cuáles son los mecanismos de cobranza. Lo que les adelanté hace un par de minutos, cuál es el diseño que se ha hecho para la cobranza de los aportes impagos. Esto está regulado en el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado del Fondo de Pensiones, en su reglamento, que es el Decreto Supremo 00498, y regula como procesos tres tipos o tres mecanismos de cobranza. La cobranza administrativa, la cobranza judicial, que es el título de esta presentación, y la cobranza directa. Son las regulaciones que existen como norma especial para la cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones. Además de estas regulaciones, tenemos que añadir que también existen algunas regulaciones especiales para el recupero de aportes, como es el tema de los casos concursales, cuando una empresa es declarada insolvente, o otras herramientas que, si bien es cierto, no son en estricto para la cobranza, ayudan a realizar una presión mediante la cual se puede lograr el pago de los empleadores. Uno de ellos es la denuncia penal contra los representantes de las empresas, las inspecciones que realizan la Superintendencia de Banca y Seguros y pronto la SUNAFIL, y son mecanismos que ayudan a lograr el pago cuando estos no se vienen realizando oportunamente. Vamos a empezar ahora sí, ya entrando al tema de los mecanismos de cobranza regulados con la cobranza administrativa. En términos generales, la cobranza administrativa se hace por aportes no pagados y no declarados. Si ustedes recuerdan, los aportes no declarados son los que dan origen a la mora presunta, aquel que no tiene sustento documentado. Si no hay declaración, no hay sustento documentado. La cobranza administrativa es la que ha regulado la norma para la mora presunta. ¿Cómo se materializa esta cobranza? Pues, en términos generales, se materializa con la entrega al empleador de un documento que se denomina liquidación previa. Hay un plazo legal para enviar la liquidación previa que ustedes lo pueden apreciar en la presentación. Pero lo importante de esta cobranza administrativa es darle la oportunidad al empleador para que pueda hacer el pago de manera inmediata apenas se le notifique de esta deuda no declarada, o en todo caso formular una observación. Puede que ese mes no haya realizado la declaración porque hubo una variación en el vínculo laboral, recibe su liquidación previa e inmediatamente puede presentar la observación respecto a la deuda que se determina en la liquidación previa. Este mecanismo lo que busca es evitar que el empleador se vea, digamos, mermado con procesos judiciales, cuando puede tener un descargo o una observación respecto a la deuda, o darle la oportunidad de que haga un pago inmediato. Hay algo que es importante que tengan en claro la mayoría de empleadores, que es la cobranza a través de liquidaciones previas o cobranza administrativa no es un requisito previo para la cobranza judicial. En otras palabras, las administradoras privadas de fondos de pensiones pueden realizar la cobranza judicial inclusive sin haber enviado la liquidación previa. Y lo dice expresamente el Decreto Supremo 054/97, que es el texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones. Normalmente, por un tema de facilidad, servicio y buena comunicación, se envían las liquidaciones previas antes de las demandas judiciales, pero en casos donde las AFPs tienen evidencias de que existe un riesgo para el recupero de los aportes de los afiliados, siendo su obligación para con sus clientes afiliados, pues puede incluso iniciar una demanda judicial sin enviar una liquidación previa. No es lo usual, es una excepción, pero siempre en busca del beneficio de los afiliados. Como se dice acá en la parte final de la lámina, si existe deuda real no hay obligación de gestión directa ni previa. Algunas personas o empleadores consideran de que siempre se les tiene que notificar antes de la demanda judicial. Lo cierto es que no existe ninguna norma que obligue a las administradoras a notificar antes de la presentación de una demanda, en especial si se trata de deuda real. Si existe deuda real, no hay trámite de liquidación previa. Si existe deuda real, hay un documento que prueba la existencia de la deuda y lo que corresponde según la norma es iniciar las acciones de cobranza o en el plazo de ley o en la manera inmediata para el resguardo de los aportes de los trabajadores afiliados.
Es importante que se tenga en cuenta ello porque muchas veces se piensa que se cuentan con plazos para pagar más adelante el tema del aporte previsional y ya está definido por doctrina y también por norma que los aportes previsionales son prioritarios en el pago de las obligaciones de cualquier persona natural o jurídica. Por ello, no existe ningún procedimiento previo para que se haga una cobranza judicial, presunta o real. Existe un plazo normado para la cobranza administrativa, es decir, para la entrega de la liquidación previa, ¿no? El plazo normado es después que se vence la fecha de pago, que es el quinto día útil del mes siguiente a aquel en que se debió hacer el descuento del aporte, tienes 30 días útiles, que es el plazo de acreditación si hubiera declarado y pagado, y posterior a los 30 días útiles tienes 30 días calendario. Es decir, aproximadamente, a grosso modo, tú tendrías que recibir una liquidación previa si es que no declaraste o pagaste en 90 días calendarios vencida la fecha en que se debió hacer la declaración o pago de la deuda. Es a grosso modo. Todo este proceso se llama cobranza administrativa y la norma establece que se tenga que realizar el pago o a realizar la gestión administrativa hasta un plazo no mayor de 6 meses, prorrogables a 9, vencido el cual, para la deuda presunta que tiene historia inmediata es decir, que tenemos la remuneración inmediata al devengue, ya se tiene la obligación de realizar la cobranza judicial. Por tanto, existe una opción de las administradoras, y les digo, es una opción, no una obligación de poder conciliar en este plazo las deudas, pero eso dependerá del riesgo que exista en la recuperación del aporte, y solamente el plazo será de 6 meses como cobranza administrativa. Vencido este plazo, ya hay una obligación de realizar la correspondiente cobranza judicial. Ahora vamos a ver cómo se realiza la cobranza de deuda real. Y como les dije, en el caso de la deuda presunta, la cobranza judicial se realiza usualmente, vencido el plazo administrativo de 6 meses, el plazo de la cobranza administrativa, pero se puede hacer antes si lo consideran las administradoras. Pero en el caso de la deuda real, el plazo es diferente. Normalmente, las declaraciones realizadas por el empleador, las declaraciones sin pago, declaraciones de la deuda que se descontó por determinado mes, tienen un plazo diferente. Y luego tenemos un plazo también que es el plazo para todo otro documento que no sean declaraciones del empleador. Por ejemplo, las boletas que traen algunos afiliados donde consta que se le hizo el descuento del aporte y no tenemos el aporte como registrado ni pagado, o las declaraciones hechas por el empleador como declaraciones juradas y cualquier otro tipo de documento como los fraccionamientos y cualquier otro tipo de documento donde se establezca la relación laboral, el mes y la remuneración del trabajador. Algo importante es que si bien existen plazos, y lo estoy reiterando, si bien existen plazos para demandar, esos plazos son límite. La AFP puede demandar antes que se venzan los plazos cuando considera que existen indicios del riesgo en el recupero de los aportes. Para la cobranza de deuda declarada por el empleador, o lo que se llamaba antes declaraciones sin pago, DCP, nosotros tenemos el plazo de ley de 5 días útiles para declarar y pagar. Si el quinto día útil no pagaste, tienes la opción de declarar sin pagar. Pero esta opción de declarar sin pagar haría que tú tengas el plazo de cobranza judicial siguiente. Tú presentas tu declaración hasta el quinto día útil. Luego de eso tienes una oportunidad para tener un descuento del 50% del interés moratorio si haces el pago de la deuda que declaraste hasta el 10º día útil posterior a la declaración. Tú declaras, tienes 10 días útiles para poder hacer el pago con un descuento del 50% del interés moratorio. Ahora bien, si no hiciste el pago dentro de los 10 primeros días útiles posteriores a la declaración, cuentas con 20 días útiles más para realizar el pago también con un descuento, pero esta vez el descuento entre el día 11 y el día 30, con 20 días útiles adicionales, solo será del 20% del interés moratorio.
Según la norma, vencidos estos 30 días útiles, 10 para pago con descuento del 50% de interés moratorio y 20 para el descuento del 20% del interés moratorio, la AFP no deberá dejar de demandar pasados 30 días útiles adicionales y tendrá que demandar obligatoriamente entre los 30 días calendarios a vencido este plazo. Para resumir, dado que los plazos son bastante puntuales, la exposición tiene que seguir avanzando con rapidez. Desde que tú presentas tu declaración, la AFP tiene que demandar dentro de los 30 días calendarios pasados 60 días útiles de presentada tu declaración. Repito, la AFP está obligada a demandar dentro de los 30 días calendarios posteriores, ¿no?, a los 60 días útiles que se cuentan desde que presentaste tu declaración sin pago. Ahora bien, este es el plazo cuando es una declaración sin pago presentada oportunamente, es decir, hasta el 5º día útil del mes posterior al descuento del aporte. Pero para todo otro caso de documentos de mora real, como por ejemplo boletas, por ejemplo declaraciones del empleador que no son DCPs presentadas oportunamente, para el caso de DCPs presentadas tardíamente, declaraciones sin pago tardías, y todo otro documento que pruebe que hay deuda real porque hay relación de devengue y remuneración, el plazo es dentro de los 30 días calendarios posteriores a la presentación del documento. Es decir, la AFP recibe el documento, sea la boleta de un trabajador, tiene 30 días calendarios posteriores a la recepción del documento para presentar la demanda. El trámite es mucho más rápido. Eso podría explicar por qué de repente un devengue en algunos casos se presenta con anticipación a otros. Lo más probable es que el origen del devengue sea una DCP tardía, sea una boleta de pago presentada por el trabajador o una declaración del mismo empleador de la deuda y que no es una DCP. Ahora vamos a hablar de un tema bastante importante que nos ha generado constantes consultas respecto al tratamiento que se debe hacer. Existen muchas empresas que han realizado pagos al Sistema Nacional de Pensiones, no obstante que el trabajador no se encuentra en el Sistema Nacional de Pensiones, sino se encuentra en el Sistema Privado de Pensiones. Las razones son varias. Una de ellas es que cuando hicieron la contratación del afiliado al Sistema Privado de Pensiones, este dijo que estaba en el Sistema Nacional de Pensiones, puede que por un error. Y entonces el empleador comienza a realizar sus pagos al Sistema Nacional. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que cuando un empleador tiene un trabajador afiliado al Sistema de Privado de Pensiones y hace pago al Sistema Nacional, por la razón que fuere, está obligado a pagar igualmente a la AFP con intereses moratorios. Es lo que dice la norma. Lo que ocurre es que muchas empresas que son bastante cumplidas, desde que entra la persona, hacen el descuento del aporte, pero por el error lo mandan al Sistema Nacional y luego aparece la gestión de cobranza de la AFP y se genera un malestar. Las AFPs, como ya les expliqué, realizan la acción de cobranza por obligación normativa. Es decir, nosotros vemos que no está el aporte de este señor y aunque el empleador lo haya pagado al Sistema Nacional de Pensiones, tenemos que hacer la cobranza y el empleador, a pesar de haber pagado al Sistema Nacional de Pensiones, tiene la obligación de pagar a la AFP. Y así tenemos varios casos de esta naturaleza. ¿Qué solución hay? La Superintendencia de Bancas y Seguros ha dado una solución. Expidió el oficio múltiple 13296-2002, que establece lo siguiente. Si hay una cobranza judicial, es decir, yo ya demandé a un empleador, pero este empleador fue inducido a error en el pago, porque el afiliado le dijo que estaba en el Sistema Nacional y puede probar este error inducido, es decir, hay un documento donde el afiliado lo indujo al error, eso sería una prueba, pues la AFP deberá informarle al juez con este oficio para que el juez lo exonere de interés moratorio. ¿Qué quiere decir? Que solo en este supuesto, donde el error para pagar el Sistema Nacional de Pensiones fue inducido por el afiliado, solo en este supuesto, el juez puede exonerar de interés moratorio. Pero igual se mantendrá la obligación del empleador de hacer el pago del aporte previsional, pero solo por el monto nominal, solo por la deuda que descontó, sin intereses. El interés será responsabilidad del afiliado que indicó el error.
Esta es una salida. Pero, como les digo, igual está el hecho de que ustedes pagan al Sistema Nacional de Pensiones, pero mantienen su obligación de pagar solo en este caso el nominal. Si no es este caso, si el empleador no tuvo el cuidado de hacer pedir escrito al trabajador donde está afiliado, va a tener que pagar con intereses moratorios. Ahora bien, el empleador que pagó al Sistema Nacional de Pensiones, ¿puede pedir que le devuelvan el dinero pagado por error al Sistema Nacional de Pensiones? Sí lo puede pedir. Por tanto, es otra opción. Independientemente del pago que tiene que realizar a la AFP, puede pedir al Sistema Nacional de Pensiones la devolución de sus aportes, pero tiene un plazo. Ahora, ¿quién decide este plazo? Este es un plazo que lo decide, en este caso, la SUNAT, que es la que está recibiendo los aportes, y dice que tiene hasta 4 años para pedir la devolución. Esto es un tema que lo llaman, es un tema por una conceptualización, desde mi punto de vista errónea, de aporte como tributo. Y los tributos, las devoluciones de tributos, solamente prescriben hasta los 4 años. Pero esto, desde nuestra perspectiva y alineados con el concepto de aporte previsional y con el Tribunal Constitucional, no hay prescripción para solicitudes de aportes. Muy bien, ¿cómo hacen este pedido? Lo hacen ante la SUNAT y usan el formulario 4949 para pedir la devolución del aporte. Algo importante. Ustedes pueden hacer el trámite de devolución del aporte a la SUNAT, ¿no es cierto? Pero les recomiendo que independientemente de este trámite ustedes hagan el pago inmediatamente a la AFP, porque el interés moratorio va a seguir corriendo. Y según la norma, que la devolución no se hace con intereses, aunque me comentan que actualmente ya la SUNAT está devolviendo con algunos intereses. En todo caso, mi recomendación es que independientemente de este trámite de devolución que puede demorar, hagan el pago inmediato a la AFP para que se elimine su deuda y no tengan ningún inconveniente con gastos adicionales a lo que era la asunción del error. Ahora, nosotros, como les he explicado, en el tema de cobranza judicial, de demora presunta, demora real, estamos obligados a presentar la demanda. No es una opción de la AFP. Es una obligación impuesta por ley, que si no fuera las AFP las que lo tienen que hacer, lo tendría que hacer igual una entidad elegida próximamente. Ya con la ley de reforma va a haber una entidad centralizadora que puede asumir este tipo de gestiones. O también podría incluirse otras entidades. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, la cobranza la hace la SUNAT. ¿Por qué presentamos las demandas judiciales? Las presentamos, primero, lo más importante, no exponer al afiliado a la pérdida de sus aportes y exponerlos a un problema en la edad más vulnerable de su vida laboral, que es la edad de jubilación. Segundo, porque nosotros no podemos ni queremos, como cualquier persona del país, incumplir con la norma. Tercero, también estamos expuestos a multas que no harían viable ninguna empresa si está constantemente multada por incumplimiento de obligaciones. Y cuarto, también nosotros podríamos vernos afectados en nuestra operativa si no cumplimos con esto, debido a que nos piden que retengamos dinero hasta que se presente la demanda. Eso se llama provisión por negligencia. Son retenciones temporales. Finalmente les hablé de la cobranza administrativa. Les recuerdo, cobranza administrativa es envío de liquidaciones previas para que ustedes hagan su pago de descargo. Cobranza judicial es la que se realiza cuando se venció el plazo administrativo de las previas o antes, demora presunta, y también de manera más inmediata con el caso de la deuda real de CP, 60 días útiles después de presentar la declaración, cualquier otro documento 30 días calendarios después de recibir el documento. Independientemente de ello, también nosotros hacemos y estamos normados a hacer cobranza directa. ¿Qué es la cobranza directa? Todo un medio de contacto con el empleador de manera directa, como por ejemplo la gestión telefónica, la gestión de visitas por la AFP o por terceros encargados por la AFP, comunicaciones por correo electrónico, mensaje de texto, medios virtuales, cartas, conciliaciones de deuda. Conciliaciones de deuda es básicamente cuando se trata de demoras presuntas, se puede tratar de comunicarse para que de manera inmediata el empleador declare las remuneraciones correctas, porque recuerden que las remuneraciones presuntas siempre pueden tener el caso de la remuneración máxima asegurable o alguna variación cuando se presenta la demanda con respecto al registro de las remuneraciones históricas. Entonces es conveniente hacer las conciliaciones de deuda, también la cobranza directa tercerizada. Actualmente la mayoría de administradoras privadas de fondos de pensiones tienen contratados empresas de gestión de cobranzas o estudios de abogados externos a los cuales les encargan la cobranza directa también y judicial. Con respecto a las cartas,
es parte también de las gestiones que se realizan como cobranza directa, pero sí sería importante compartir con ustedes que existen unas limitaciones a la cobranza directa, básicamente reguladas en la ley de protección, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que más que regular la cobranza, pone límites a las cobranzas en la medida que afecten la reputación de la persona en la que se realiza la cobranza, entendiéndose como reputación el conjunto de percepciones que se tiene sobre la empresa, los diversos grupos de interés con los que se relaciona. Acá les compartiré algunos límites. Por ejemplo, para cartas, no se pueden enviar documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales. Creo que esta es una práctica antigua, cuando todavía no había regulaciones sobre este tema. Se mandaban pues un aviso judicial, eso no está permitido. Nosotros trabajamos en ese sentido de no cumplir con la norma. Comunicaciones o llamadas a terceros informándoles de la morosidad del empleador. O sea, ninguna persona puede informar de la deuda de una empresa a otra empresa, por ejemplo, ¿no? Visitas o llamadas telefónicas que se realicen sábados, domingos, feriados y en horas nocturnas. ¿Cómo se definen horas nocturnas? Entre las 8 de la noche y 7 de la mañana. Llamadas de cobranza en horarios diferentes, o digamos llamadas de cobranza antes de las 7 de la mañana y después de las 8 de la noche no están permitidas. También carteles o notificaciones en locales diferentes al domicilio del deudor, es decir, al frente del edificio con notificaciones de cobranza, difundir por medios de comunicación nóminas o relación de deudores. Estos son mecanismos que no están permitidos, o también, bueno, lo que se utilizaba en algún momento, un ejemplo de los hombrecitos amarillos, ¿no? Personas disfrazadas con carteles alusivos a las deudas. Todo este tipo de gestiones ahora no están permitidas. Nuestras administradoras cumplen con los límites que señala la norma para poder hacer sus acciones. Dentro de la cobranza judicial existe la medida cautelar o el embargo, que es un mecanismo que busca asegurar el recupero de la deuda. En muchos de los casos de las administradoras privadas de pensiones, logran una sentencia favorable, es decir, el Poder Judicial le da la razón a la administradora diciendo efectivamente hay una deuda, pero resulta que en el momento del cobro, a pesar de que hay una sentencia, algunos empleadores no cumplen con realizar el pago. Por tanto, si no cumplen, se tiene que hacer una ejecución. La ejecución normalmente se hace a través de un embargo. El embargo puede ir contra el patrimonio del empleador. Hay diversos tipos de embargo. Se pueden embargar cuentas corrientes, se pueden embargar bienes muebles, se pueden embargar bienes inmuebles. De hecho, nuestra administradora realiza la mayoría de embargos. Incluso se puede embargar la administración de una empresa o se puede intervenir la recaudación. Son diversos tipos de embargos que estamos utilizando para poder hacer el recupero de los aportes de los afiliados a nuestra administradora. Algo importante, también se le llama medida cautelar porque no es necesario tener una sentencia para ejecutar un embargo. Puede que yo sepa que la empresa, o que la administradora sepa que una empresa está expuesta en su patrimonio y que otros acreedores están embargándola. Bueno, antes de llegar a la sentencia le pido la autorización al juez para hacer el embargo de la empresa, aunque no haya sentencia. Esto es bastante usual y se llama medida cautelar porque cautela el derecho al que yo me vería favorecido con el probable resultado de la sentencia. Otro tema que no es en estricto cobranza judicial, pero está asociado, es la denuncia penal por apropiación ilícita. Actualmente la norma, el artículo 35 de la norma del texto único ordenado de la ley, establece que existe un delito, y es el delito de apropiación ilícita, cuando el empleador de manera maliciosa no cumplió con hacer el pago de los aportes. Y esto se llama apropiación ilícita. Nosotros hemos denunciado a varios empleadores, en algunos casos con éxito, debido a que ya la empresa no responde con los pagos, ya se lograron las sentencias en muchos casos, y lo que persigue esta figura es básicamente que el responsable sea sancionado por la ley penal, por los juzgados penales. Sin embargo, en muchas ocasiones, hecha la presentación de la denuncia, se realiza el pago inmediato de las deudas y utilizamos una figura jurídica, que es el principio de oportunidad, para evitar un costo adicional del Poder Judicial y se podría llegar a una solución que no perjudique al representante. Pero es una figura cuya finalidad en estricta no es cobrar, sino es sancionar al representante de la empresa que no cumplió con disponer los aportes.
Otro mecanismo que se utiliza en los procesos judiciales es también, a través del proceso judicial, pedir al empleador que señale un bien con el cual se pueda cobrar la administradora, pero en caso no se realice este incumplimiento de un bien, además libre de gravámenes quiere decir embargos o cargas o otras deudas, pues el juez podrá mandar liquidación a la empresa. Esta figura la usamos muy poco, básicamente es para empresas que están en alto riesgo de no pago. Otros mecanismos de cobranza, y le llamamos mecanismos, en realidad son acciones que invitan al pago, son las inspecciones y multas. Actualmente la SBS inspecciona empresas y si estas empresas, en caso se acredite que no han realizado los pagos de los aportes, las declaraciones de los aportes, están expuestas a una multa. Por cada trabajador no declarado y no pagado, están expuestos al 10% de una UIT por cada trabajador. Estamos hablando de 370 soles por trabajador. Esta acción de inspección, y cuando corresponda multa, va a ser multiplicada de manera notoria cuando ya entre en acción los inspectores del Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL. Por eso es importante estar atento con el cumplimiento de este tipo de obligaciones previsionales. Los intereses moratorios también son una invitación al pago, ¿no? Sobre todo en casos de deudas antiguas. Muchas veces las deudas antiguas no se pagan, no se priorizan en los pagos y sin embargo estas deudas son las que no permiten que el empleador se ponga al día porque los intereses son bastante altos, especialmente las deudas anteriores al año 2000 o al año 97 son bastante altos, y en la medida en que no se regularicen como prioridad, pues va a ser muy difícil que se ponga al día el empleador. Otro mecanismo que también se utiliza es a través de la resolución 213/99, las administradoras pueden enviar los reportes de deuda a las centrales de riesgo. Estamos hablando de Infopor, Sentinel y otras centrales. La SBS también tiene una central. Eso también creo que no facilita, es un medio disuasivo para el incumplimiento de las obligaciones. Básicamente estamos mandando mora real, pero la norma no nos prohíbe mandar también mora presunta. Por el momento estamos estudiando el tema, pero mandamos mora real a las centrales de riesgos. Finalmente, vamos a hablar del procedimiento de insolvencia. La insolvencia es una situación en la que una empresa que se encuentra operativa no tiene posibilidades de realizar los pagos a sus acreedores de manera inmediata y cumplida, ¿no? La insolvencia puede ser a cualquier tipo de persona natural, jurídica, sociedades conyugales, sociedades divisas. No procede la insolvencia por las administradoras privadas de pensiones, bancos y regulaciones especiales. ¿Cuándo una empresa es insolvente? Cuando es insolvente a pedido del deudor, que en este caso podría ser a pedido del FP, cuando tiene más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentran vencidas o impagas, o que tenga pérdidas acumuladas de las reservas que también sean mayores a un tercio del capital social pagado. A pedido del propio deudor, perdón. Es a pedido del propio deudor o de la propia empresa, ¿no? Pero el caso que más nos interesa en esta exposición es el caso de que el acreedor, o en este caso podría ser incluso cualquier administradora de fondos, también puede pedir la insolvencia de un empleador que tenga deuda por aportes previsionales, cuando el monto de la deuda supere las 50 UITs, 185.000 soles aproximadamente. Esto también es un mecanismo de cobranza, se puede pedir la insolvencia y un plazo para que el empleador que está con solicitud de insolvencia, que es un procedimiento privado, ¿no? Procedimiento solamente entre el acreedor que solicita la insolvencia y el empleador, pueda regularizar. En caso no se dé esta regularización, pues lo que correspondería es que el INDECOPI ya haga las publicaciones de insolvencia. También existe lo que les adelanté hace un rato, que por mandato judicial se puede mandar a liquidación concursal a una empresa. Entonces, cuando hay sentencia consentida, y a pesar de haber sentencia consentida, se le pide al empleador que indique un bien libre de gravamen. Si no lo indica, se envía a liquidación a la empresa. ¿Cuál es el destino de una empresa insolvente? A grosso modo, 3 destinos, ¿no? Yo diría exactamente 2 destinos y un fin. La reestructuración patrimonial, es decir, la empresa continuará funcionando y los acreedores se pondrán de acuerdo en la forma que en el tiempo van a realizarle el pago mientras funciona y mantiene su operatividad la empresa. Esto se llama reestructuración patrimonial, y para que se dé una reestructuración tiene que haber acuerdo de aprobación de los acreedores.
Esto sería el ideal para que ni los trabajadores ni la empresa se vean afectados. Pero también se puede decidir como destino de la empresa insolvente la disolución y liquidación. Esto quiere decir que ya los acreedores decidieron que no era viable que la empresa siga funcionando y que lo más recomendable era que se liquide el patrimonio para poder con ello pagar a los acreedores. Se toman todas el patrimonio influye pues a creencias de la empresa, se cobran sus acreencias y también se liquidan sus bienes patrimoniales y con el resultado de ello se paga hasta donde alcance los acreedores. Hay una prelación. En esta prelación está en primer rango el pago de las deudas del fondo de pensiones y el seguro. En el caso de las comisiones, ahí hay una discusión, pero actualmente están en quinta prelación. Y la quiebra es cuando ya la empresa no tiene ningún patrimonio para ejecutar. Es decir, lo normal es que la quiebra sea el fin de una liquidación. Culmina la liquidación, ya no hay más patrimonio para pagar, entonces se hace una declaración de quiebra. Y en este supuesto ya no hay forma de recupero de los aportes previsionales. Las únicas figuras que deberían ser utilizadas es de repente una denuncia penal contra representantes para que con su patrimonio como responsabilidad penal asuman pues el pago de las obligaciones. En realidad el tema de la gestión de cobranza es un tema que todavía está en desarrollo. Como les adelanté, se tiene que dar todavía unas regulaciones con respecto a la cobranza de afiliados independientes. Se tiene que dar una regulación para la cobranza de los agentes retenedores de afiliados independientes. Se tiene que hacer una regulación también respecto de la cobranza de aportes voluntarios como sin fin previsional. Y también se tiene que actualizar las normas de cobranza. Las actuales normas que les he expuesto son normas que tienen una vigencia. En el caso del texto único ordenado, desde el año 1997, con algunas modificaciones en el 2006 o 2000. El reglamento es del 98. Y la resolución que regula la cobranza en vía más al detalle, que es la 080-98, también es de 1998. Y la Superintendencia de Banca y Seguros está trabajando para poder hacer normas que permitan facilitar el recupero de los aportes, que haya también, digamos, mayores supuestos, ¿no? Hay temas que se han regulado en el camino. Quedamos entonces en este momento en la ronda de preguntas. Se les recuerda que en la parte superior de su pantalla cuentan con un panel de control chat en donde podrán escribir sus preguntas y luego dar clic en enviar. Procederemos a dar respuesta a algunas de las preguntas. Hay una pregunta interesante que dice: ¿por qué solicitan informes sobre deudas presuntas desde el año 1992? Las administradoras están obligadas a hacer la cobranza de cualquier aporte previsional independientemente de la antigüedad. Ahora, quizás la pregunta quiera decir, ¿por qué recién? Normalmente las deudas presuntas se cobran con el procedimiento administrativo, que es la liquidación previa. También pueden tener una demanda y también la cobranza directa. La cobranza directa siempre es en el tiempo. Se puede haber cobrado el 93, 94. La obligación, como les dije, del cobro se da desde el momento en que están en mora. Es probable, y hay un solo supuesto donde no haya habido un pago previo, que es de que la AFP recién haya sido informada en este año de esta deuda del 92. Por ejemplo, un trabajador afiliado se dio cuenta que no tenía aportes en 1992 y trajo su boleta. Entonces nosotros vamos a iniciar la cobranza recién ahora porque no teníamos ningún registro de la relación laboral ni teníamos registro de esta deuda. Esa es una posibilidad. En estos casos sí habría que ver caso por caso, porque hay varios supuestos y cada supuesto pues tendría que analizarse para ver si efectivamente no había una cobranza previa. Lo normal es que sí hay toda una serie de batería de acciones de cobranza que se realizan por cada devengue. Acá hay otra pregunta. Si se ha pagado la ANP pero el trabajador está afiliado a una FP, ¿cómo se regulariza este pago? ¿Puedes repetirlo? Encantado. Este es un caso bastante común, como les decía. Si se pagó a la ONP, ¿no? Cuando el trabajador está afiliado a la AFP, tiene que pagar directamente a la AFP, actualmente mediante la vía de la AFP-Net. Eso es lo que regula la norma. O sea, tienes que hacer tu pago con tu interés moratorio. Si el trabajador te indujo al error, tendrás que probarlo en el juicio, mediante el documento donde el trabajador te dijo que está en la ONP. Lo único que te va a exonerar
eso, según la circular que les mencioné, es de pagar el interés moratorio. Pero el nominal igual lo vas a tener que pagar. Recomendación: si tienes dudas respecto a este tema, si el trabajador te indujo al error, igual paga el nominal. No, igual paga el nominal para que ya hayas cumplido con tu obligación. El trámite de devolución que se realiza ante la ONP es un trámite que es paralelo o independiente, pero no es una condición para hacer el pago del nominal a la AFP. Sería lo ideal, pero actualmente la obligación con la AFP se mantiene independientemente de tu trámite a la ONP. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Nosotros consideramos que esto debería regularse, es decir, que el Sistema Nacional de Pensiones, cuando recibe un pago que no le corresponde, automáticamente debería transferirlo a la AFP, porque ahora ya se pueden dar bases de datos. Esto entendemos la superintendencia lo está trabajando, pero mientras no se dé esa regulación y esa devolución automática, pues el trámite es pagar inmediatamente a la AFP. Si tienes dudas, pagas solo el nominal y sin perjuicio de que hagas tu trámite de la devolución del aporte al Sistema Nacional de Pensiones. Y te recuerdo que el plazo que está utilizando la SUNAT para devoluciones es solamente hasta 4 años. Luego acá tengo otra pregunta. Si se le ha descontado al trabajador pero el empleador no lo ha pagado, ¿el perjudicado es el trabajador o lo asume la AFP? En todos los supuestos de descuento, quien tiene que asumir el pago es el empleador que descontó. Las AFP no asumen los aportes porque nunca los recibió ni tenían responsabilidad sobre el descuento. El perjudicado, sin duda alguna, es el trabajador. Por esa razón, las AFP tienen que hacer las acciones de cobranza y también el afiliado tiene la opción de traer su boleta, presentar cada documento del descuento para hacer la cobranza de manera más rápida. Pero la responsabilidad penal y la obligación de pago siempre va a ser del trabajador. Acá, una pregunta interesante. ¿Qué acciones toma la AFP cuando una empresa morosa cierra o se liquida? Las acciones normalmente no se toman cuando la empresa cierra o se liquida. Las acciones se toman inmediatamente desde que se determina la existencia de la deuda. Si determina la existencia de la deuda, la AFP encuentra patrimonio, ¿no? Y no están realizando los pagos, pues hará una acción de embargo. Y si la empresa, a pesar de las acciones judiciales, se liquidó, pues lo único que queda en este caso es buscar la responsabilidad penal de los representantes, ¿no? Que también es una regulación que está pendiente de afinar, porque actualmente la responsabilidad penal está definida como delito de apropiación ilícita y debería solamente ser un delito de apropiación de aportes. Al ser apropiación ilícita, algunos operadores judiciales interpretan que tendría que existir beneficio con un beneficio a favor del que descontó, y estas figuras hacen que no haya mucho éxito en la figura penal, pero nosotros estamos ya presentando propuestas para que sea un delito autónomo, delito de apropiación de aportes, y que las penas sean más severas, porque las de apropiación ilícita no son lo suficientemente severas, y que también haya un pago a beneficio del trabajador y de su futura pensión. Es un tema que se está trabajando. Otra pregunta. Dice acá, la liquidación previa llega muy tarde, no hay tiempo para esperar la atención. ¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre existe la opción de cualquier empleador de comunicarse con su administradora y pedir reportes de deuda, si es que consideran que quieren saber pues si tienen alguna deuda presunta o alguna previa que no les llegó. Pero como les expliqué al inicio de la presentación, hay un plazo que se regula las liquidaciones previas y normalmente dentro de ese plazo deberían recibirla. Si es que no la reciben, pues pueden comunicarse con la administradora de manera inmediata, les va a dar accesos para que puedan revisar su deuda a través del portal de web que mantiene Prima, pueden revisar esta información o pedir a algún asesor. ¿Existen fraccionamientos de deudas que tuviera la empresa? Muy interesante la pregunta. Si existen fraccionamientos. Existieron en el pasado fraccionamientos, el último fraccionamiento fue el año 2000, fueron disposiciones del Estado. A nivel de sistema privado de pensiones, no existe fraccionamiento por una sencilla razón actualmente. Primero, porque solo se daría por una ley, y segundo, porque yo como administradora, yo administro los fondos, pero esos fondos no son míos, son del afiliado.
Por tanto, yo como administrador no puedo estar pactando fraccionamientos respecto de deuda que pertenece al afiliado. Por eso no hay, salvo que el Estado, mediante una norma especial, indique que existe un fraccionamiento. Dice, al tener una cobranza judicial se descarga ante el FP, pero el estudio de abogados está cobrando las costas y gastos para dejar sin efecto la demanda. ¿Hay obligación de pagar? Muy interesante la pregunta, muy interesante. Miren, desde que se inicia un proceso judicial, desde que se presenta una demanda, la persona que presenta una demanda, por lo regulado en el Código Procesal Civil, tiene el derecho a cobrar lo que se llama costas y costos, es decir, los gastos que has hecho para la cobranza. También lo regula el Código Civil. La actual regulación y el pago que se está haciendo por AFPNet hace que el empleador pueda pagar la deuda, ¿no es cierto?, de manera inmediata, pero el tema de los gastos o las costas y costos también se tiene que regularizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos abogados, entendiendo que no pueden condicionar ningún pago al pago de aporte, el pago de aporte se hace sí o sí, ¿no? Indican, oye, tienes que pagar también los gastos del juicio o los gastos de cobranza, que además están limitados. Este es un acuerdo que tiene que llegar el empleador, porque también para concluir un juicio se tiene que pagar una tasa de conclusión, se tienen que pagar cédulas de conclusión, y ese costo lo tiene que asumir la persona que originó la cobranza, que es el empleador. Y esto lo define el Código Civil, también lo define el Código Procesal Civil. Nosotros aceptamos el pago de los aportes en toda situación y no condicionamos este pago a los costas y costos, pero es una obligación que desde el momento en que se presenta una demanda se tiene que asumir. Dice, después de cuántos meses de no pagar una planilla, nos puede llegar una demanda judicial. Como les expliqué, hay una regulación con respecto al plazo máximo para demandar. Por ejemplo, si se trata de deuda declarada, yo tengo un plazo de DSP oportuna, mi plazo máximo para demandar es 30 días calendario después de los 60 días útiles posteriores a la declaración. Pero yo puedo demandar antes de ese plazo, porque es un plazo máximo, ¿no? No es que antes de ese plazo no tenga la posibilidad de demandar. Yo puedo demandar después de vencido el 5.º día útil en que se debió pagar, de manera inmediata se puede hacer la demanda. Por eso lo ideal es siempre estar en comunicación. Nosotros tenemos un área bastante potente de cobranza directa, con personas que tienen asignados a la mayoría de empleadores, pueden llamar al área de cobranza y ponerse de acuerdo y decir voy a pagar tal fecha o tal día, y que de esta forma puedes evitar que se acelere una cobranza, ¿no? Pero si me preguntan dentro de lo que es normal, el plazo máximo sí se lo puedo dar, más o menos 60 días útiles después de una declaración, pero como tenemos gestión directa, siempre existe la posibilidad de una demanda anticipada a este plazo máximo. ¿Desde cuándo hay obligación de pago de intereses y cuál es el porcentaje? Bueno, los intereses están regulados por la SBS, es un factor de interés, y la obligación de pagar intereses es desde el día inmediato a vencido el 5.º día útil en que debiste pagar. Al día siguiente ya tienes que pagar interés. Desde que estás en mora, y está en mora desde el día siguiente. Aquí tengo otras preguntas. En la deuda de origen boleta, ¿es responsabilidad solo del trabajador informar si se encuentra afiliado a la FP o la ANP, o el empleador también debe revisar? Sí, ambas cosas. El trabajador tiene que informar y el empleador tiene que solicitarlo por escrito, ¿no? Está regulado en la resolución 08098 que cuando se trata de un trabajador tiene que hacerle la consulta y de preferencia por escrito. Y con esto pues habría una evidencia de que en todo caso el empleador fue inducido al error. Lo ideal es que hagan sus consultas. Hoy en día, si una persona dice que está en el sistema privado de pensiones, lo pueden verificar en las páginas de la SBS. Ahí hay una opción para verificar si están o no en el sistema privado de pensiones. O llamar a sus AFPs. Es la responsabilidad de ambos, ¿no? Es la responsabilidad de ambos. Acá, ¿cómo hago para pagar mis deudas anteriores a enero del 2013, habiendo presentado ya mi declaración sin pago? Bueno, si estamos hablando de anteriores a enero de 2013, lo más probable es que estas deudas ya se encuentren en cobranza judicial. Normalmente la cobranza judicial también tiene cobranza directa, sería comunicarse con la AFP para que lo derive al estudio de abogados que tiene el caso, o directamente con el estudio de abogados según quien les haya realizado la gestión de cobranza en este momento. Acá, ¿hay alguna norma que faculte a la FGP a hacer una cobranza judicial sin que se hayan cumplido los plazos? ¿Qué norma es?
Esta es una interesante pregunta porque algunos empleadores consideran que como hay un plazo máximo para iniciar las acciones de cobranza, antes de ese plazo máximo no se pueden realizar. No existe una norma específica que diga tú puedes realizar la cobranza antes del plazo máximo, pero la Constitución dice que no se prohíbe nada que la norma expresamente no prohíba, entonces sería la Constitución la que te permite realizar las acciones de cobranza. Si es necesario, se hace dependiendo del comportamiento del deudor y el riesgo del afiliado, incluso antes del plazo máximo para hacer la acción. ¿Por qué a pesar de enviar el detalle de pagos, siguen enviando deudas presuntas? Esta pregunta es muy buena, supongo que es algo que le ocurre a varios de los empleadores que están actualmente en línea. Normalmente, si ustedes han hecho una observación respecto de una deuda presunta, hay que tratar de obtener la confirmación de que procedió su observación. Muchas empresas hacen la observación y resulta que no procede su observación. Un ejemplo de ello, por ejemplo, dicen, el trabajador entre enero del 2013 y abril del 2013 no tuvo vínculo laboral, ¿no? Y con eso se descarga ese periodo. Pero resulta que la AFP, al hacer la revisión de esta observación, ve que tuvo pagos en marzo. Entonces no puede descargar porque esa afirmación tiene una contradicción con respecto a los registros que tenemos. Es una posibilidad. Considero que si bien es cierto, muchas empresas mandan algunos descargos, no necesariamente todos los descargos proceden. Y es mejor tener una comunicación directa con la persona que recibió la información o con el registro de la solicitud que presentaron para ver cuál fue lo que se resolvió respecto de la información que mandaron para descargar la mora presunta. ¿Cuándo prescribe una deuda con las AFPs? Según el Tribunal Constitucional, y que también está avalado con lo que se define para el tema de la 19990, las acciones de cobro de los aportes previsionales no prescriben. Por tanto, ¿y por qué no prescriben? Porque el aporte previsional tiene la misma condición de un derecho alimentario, según lo que es el Tribunal Constitucional, y por tanto, al no permitir la cobranza de un aporte, tú estarías exponiendo al trabajador a que no tenga su derecho alimentario o su futura pensión. Esta es una perspectiva jurisjudicial. Algunos jueces piensan que sí procede la prescripción de la acción de cobranza. Es un tema que se tiene que en todo caso resolver en cada proceso judicial en el Poder Judicial. La perspectiva nuestra como administrador de fondos de pensiones es que no puede exponerse en una pensión, ¿no? Porque hay una negativa de recibir o de poder accionar judicialmente la cobranza de un aporte, ¿no? Es un tema en todo caso que hay posiciones discrepantes. En todo caso, la posición discrepante que indica que sí procede, dice que son 10 años, pero nuestra posición es que no hay prescripción para el cobro de aportes previsionales porque está exponiendo a la pérdida de un derecho humano de los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones. En el PDT se declaran los importes AFP que corresponde al trabajador. Ese es el indicio de que hay un vínculo empleador-trabajador. Claro, para la deuda real, ¿qué documento me puede indicar o sea, qué documento puede determinar la existencia de deuda real? Primero, un documento que establezca la relación trabajador-empleador, el vínculo laboral. Que ese mismo documento establezca a qué devengues o periodos de devengues se puede referir la relación laboral. Y tercero, la remuneración. Entonces, con esos requisitos se estaría cumpliendo. Les agradezco mucho las preguntas. Como ustedes saben, ustedes pueden también enviar a los canales que se les ha informado oportunamente cualquier